Shalom hermanos, sean todos bienvenidos a al estudio de Génesis capítulo 3, cuarta parte. Sean todos bienvenidos, alisten sus Biblias, sus mentes, para que podamos estudiar y podamos todos aprender algo más de lo que el Padre tiene para con nosotros, darnos a conocer su voluntad y lo que nos tiene preparados para el futuro. Sean todos bienvenidos, continuemos. Continuando con nuestro estudio, vamos al libro de Génesis capítulo 22 versos del 15 al 18, que dicen: El malach de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez desde el Shamaim, desde el cielo. Él dijo: He jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad bendiciéndote bendeciré, yo en verdad multiplicándote multiplicaré tu semilla, tu cera, a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Tu cera poseerá las ciudades de tus enemigos, y por tu cera todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Vemos aquí cómo Abraham es exaltado por Yahweh, como el nombre de Abraham es exaltado por él, por la obediencia que éste tuvo para con Yahweh. En todo lo que Yahweh le ordenó, Abraham obedeció completamente y sin cuestionamiento. Hizo lo que Yahweh le había ordenado, porque también tenía puesta la mirada en la recompensa, en el galardón que Yahweh le había prometido a él. Entonces, asimismo, Yahweh nos ha hecho una promesa a cada uno de nosotros y tenemos que simplemente obedecer las ordenanzas que Él tiene para con nosotros, así como Abraham lo hizo y fue llamado el padre de la fe. Entonces, vemos que la promesa hecha a Abraham se extiende hacia cada uno de nosotros por la emuná que tenemos en Yeshua HaMashiach. Leamos ahora el libro de Génesis, capítulo 49, versos del 9 al 11. Que dice: Y a Judá es un cachorro de león, desde la planta tierna, mi hijo, te para sobre la presa. Él se agacha y se extiende como león, como cachorro de león. ¿Quién se atreve a provocarlo? Un regidor no fallará en Yahudá, ni un príncipe en sus lomos, hasta que venga para quien es reservado, y él es la expectación de las naciones, atando a la vid su asno, y el potro del asno a la vid de las uvas escogidas. Él lava sus ropas en vino, sus mantos en la sangre de uvas. Vemos aquí en Génesis cómo está dada la promesa a la tribu de Yehudá, que de él provendría el Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces sabemos que el Mashiach desciende de la tribu de Judá. Y aquí están todas las características que tendría el Mashiach cuando él venga como león rugiente, como príncipe, como caudillo, a gobernar este mundo y a todos y cada uno de los hijos de Yahweh que obedecen su palabra, su escritura. Continuamos con el libro de Gálatas capítulo 3, versos del 16 al 29. Dice: Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su semilla, a su simiente. No dice a sus simientes, como se hablará de muchos. Por el contrario, habla de uno y a su cera, y este uno es el Mashiach. Ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mashiach Yeshua, ustedes todos son uno. También si ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Sí. Entonces, al obedecer las escrituras, al obedecer los mandamientos y dar el testimonio de Yeshua HaMashiach, estamos convirtiéndonos en hijos de Abraham, en descendencia de Abraham y herederos de la promesa la cual fue hecha a él, por la fe, la emuná que tuvo, la confianza que tuvo y obediencia que tuvo hacia Yahweh, y que no fue capaz de negarle ni siquiera a su único hijo. De la misma forma, tenemos que actuar cada uno de nosotros conforme está escrito y conforme Él nos bendice en cada una de las acciones y decisiones que tomamos.
Continuamos la lectura en el libro de Juan, capítulo 18, el libro de Juan, capítulo 18, versos del 35 al 37, que dice: Pilato respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu propia nación y los principales Cojanín te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Yeshua respondió: Mi reinado no deriva su autoridad del orden de las cosas de este mundo. Si fuera así, mis hombres hubieran peleado para que no fuera arrestado por los Yahudim, pero mi reinado no viene de aquí. Así que entonces Pilato le dijo: Después de todo, ¿tú eres un rey? Yeshua respondió: Tú dices que yo soy un rey. La razón por la cual nací, la razón por la cual vine a este mundo, es para dar testimonio de la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí. Vemos en el problema que estaba metido Pilato, ¿no? Y cómo le interrogó, en la forma de interrogación que le hizo a Yeshua HaMashiach, y que después de todo esto, si recordamos la historia, el relato, vemos que Pilato les dice a los sacerdotes, le dice al pueblo que no encuentran ningún defecto, ninguna culpa sobre él, que era inocente. Entonces, sabemos que el pueblo pedía que liberen a un asesino y que maten a un inocente. Pero asimismo, como hace su declaración Yeshua HaMashiach, dice que él vino para dar testimonio de la verdad, para él demostrar que la Torá se podía ser obedecida fácilmente sin llenarse de tantas costumbres y mandamientos de hombres como lo hicieron los judíos, y que todos los que le pertenecen a la verdad le escuchan a él. Entonces, si pretendemos pertenecer a la verdad que está escrita en la Torá, a la verdad que está escrita en el Tanaj y en la Besora en sí, en la Besora del Olam, entonces le escuchamos al Mashiach. Simplemente le escuchamos a él y andamos por donde él anduvo, dando testimonio de sus palabras y obediencia, que es lo único que nos pide. Continuamos la lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 10. Dice: Después vi un malach bajando del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Él prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el demonio y Satán, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que ya no pudiera engañar a las naciones, hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto tiene que ser desatado por un poco de tiempo, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kadoshim de Yahweh y la ciudad que él ama. Pero luego salió y bajó del cielo, pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Vemos que como el padre de la mentira, el padre del engaño, la serpiente, el que siempre hizo tropezar al ser humano, el que pretendió hacer tropezar a la Kejilá y a los hijos de Yahweh, cómo es aprendido y cómo es encerrado por 1000 años. Y cuando desciende a la Jerusalén celestial, él se levanta y empieza a engañar nuevamente a las naciones y a hacer guerra y a rodear la ciudad Kadoshim de nuestro Padre Yahweh. Pero en ese momento son consumidos por el fuego que se desciende del cielo y son lanzados al Gedjinon, al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces vemos que esto es a futuro, ¿no? Que todo el que provocó todas las cosas desde el principio, el padre de la mentira, ¿cuál va a ser su final? Y él sabe que su final está muy cerca, y por eso cada vez vemos en el mundo muchas cosas malas, muchas cosas terribles que las comete el ser humano, cada vez más alejado del Padre Creador, y que no quiere, como veíamos, recibir el castigo él solo, y quiere arrastrar a los que más puede detrás de él. Así como vimos en el principio, cuando Adán fue reprendido, ¿a quién le echó la culpa? Si leemos despacito, lentamente,
fijándonos bien todo lo que dice, él no le echó la culpa a Eva, le echó la culpa al mismo Yahweh. Entonces no debemos caer en estas cosas. Debemos, si hemos cometido alguna falta, reconocerla, aceptar nuestra culpa, para que así podamos estar a cuentas con nuestro Padre y podamos ser liberados, podamos habitar en su ciudad Kadosh en los tiempos del final de este sistema de cosas, y podamos reinar y vivir y aprender a recibir la enseñanza directamente de nuestro Padre en un futuro próximo. Continuando con nuestro estudio, vamos al libro de Hebreos capítulo 2 versos del 13 al 15. Dice: también pondré mi confianza en Yahweh. Y de nuevo dice: aquí estoy con los hijos que Yahweh me ha dado. Por lo tanto, por cuanto los hijos comparten carne y sangre, él se hizo como ellos, y por su muerte hiciera inefectivo al que tenía el poder sobre la muerte, este es Hasatán, y librará a todos aquellos que por el temor a la muerte habían estado en esclavitud. Vemos aquí que Yahweh entregó sus hijos al Mashiach, ¿sí? Porque el mismo Mashiach dice: y he dado a conocer tu nombre a todos los que tú me has dado. Y también dice: como todos los hijos comparten carne y sangre, él se hizo como uno de ellos. Entonces Yeshua, en toda su divinidad, se convirtió en ser humano para, en esta debilidad, en esta carnalidad, en esta naturaleza corruptible, demostrar que se puede cumplir con los mandamientos del Padre, y que esta naturaleza corruptible se puede transformar en algo incorruptible, confiando en las promesas de Yahweh y obedeciéndole en sus mandamientos y ordenanzas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y así, a través de su muerte, a través de la muerte del Mashiach y resurrección, ha librado a los obedientes, a los hijos de Yahweh, de ese final tan trágico como es la muerte eterna, dándonos la oportunidad de poder resucitar en la final trompeta, para vivir y ser un pueblo, el pueblo prometido que Yahweh ha descrito desde el principio de los tiempos, y así poder ser llamados sus hijos y vivir con Él para siempre, por toda la eternidad. Vamos a leer ahora en el libro de Miqueas, capítulo 5, versos del 1 al 3. Dice: ahora reúnanse en tropas, ustedes que están acostumbrados a estar en tropas. Ellos han puesto asedio a nosotros, ellos están golpeando al juez de Israel en la mejilla con un palo. A nosotros, ellos están golpeando... A ver, no me equivoqué. Dice: pero tú, Beit Lehem, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes que los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Por lo tanto, él dejará a Israel solo hasta que ella está de parto, dé a luz. Entonces el resto de sus hermanos regresarán a los hijos de Israel. Vemos en Miqueas cómo está hecha la profecía y la promesa del nacimiento del Mesías, con todos los detalles de su nacimiento, dónde iba a ser, en qué ciudad y de qué tribu tendría que salir, como ya estaba descrito en el libro de Génesis, ¿sí? Entonces vemos, y nos habla también de cuáles eran los orígenes del Mashiach, que eran desde la fundación del mundo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces el resto de los hermanos regresarán a los hijos de Israel. Entonces el resto de los que están o estamos predestinados a vivir en la ciudad, en la Jerusalén celestial, la que va a descender sobre la tierra. Entonces se cumple la promesa, ¿no?, de que vamos a reinar con Él y seremos llamados hijos de Yahweh, hijos de Israel. Continuando con el libro de Mateo, nos vamos al libro de Mateo capítulo 27, versos del 49 al 51. Dice: el resto decían: esperen, veremos si Elías viene a socorrerlo.
Pero Yeshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj. En ese momento el parojet en el templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Bien, si recordamos esta parte del relato y lo que dice antes y después, en el momento en que Yeshua muere, antes de morir, cuando empieza a llamar a Elohim, 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 ¿por qué me has desamparado? La gente que estaba presente creían que estaba llamando a Elías, a Eliyahu, y estaban en esa curiosidad morbosa antes que en lo que en realidad estaba sucediendo, y nadie estaba percibido de lo que decían las escrituras en referentes a ese momento. Y el momento en que Yeshua entregó el ruaj, el aliento de vida, en el momento en que él muere, en ese momento conocemos el relato de que aquí dice el parojet, que es en la cortina del velo que dividía en el santuario el lugar santo del Santísimo, el Kadosh del Kadoshim, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y hubo un terremoto, las rocas se partieron, la oscuridad que hubo, las tumbas que se abrieron, etcétera, etcétera de cosas. ¿Sí? Entonces, vemos en este momento que el momento en que se rompe el velo es el momento en que los gentiles recibimos esa gracia inmerecida, esa tan mencionada gracia que nos hablan en muchas organizaciones religiosas, de que los gentiles pudimos adquirir la fe, pudimos acceder a lo que tenían los judíos, pero con la única particularidad de que al volvernos pueblo de Yahweh tenemos que obedecer las leyes y mandatos que él ordenó a su pueblo originalmente, pero ya no con las interpretaciones cerradas, llenas de legalismos de la Torah, sino en su verdadero espíritu, en su verdadera esencia, la Torah espiritual para con cada uno de nosotros, así como la perfeccionó Yeshua, que como tenemos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, en Lucas 6, pero en la parte más adelante, más allá de las bienaventuranzas, lo que perfecciona la Torah. Por ejemplo, del mandamiento que dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo. En la perfección del mandamiento, Yeshua nos habla de que ya no es solamente el hecho de codiciarla, sino que el hecho de simplemente pensar y codiciarla en la mente, ya el hombre ha cometido adulterio. Entonces, la Torah se perfecciona a tal punto en que es más estricta y abarca mucho más allá de lo que los legalismos, las malas interpretaciones que hicieron los judíos con esta podían haber alcanzado. Y es una perfección tan sublime y tan grande que es mucho más fácil obedecerla para los que deseamos hacerlo, y mucho más difícil obedecerla para los que no tienen ninguna intención de conocer la palabra y de conocer los mandamientos de nuestro Padre que está en el cielo. Continuando con nuestro estudio, nos vamos a avanzar hasta el libro de Hechos, capítulo 3, versos 14 y 15. Dice: ustedes negaron al Hakadosh e inocente en lugar de él, pidieron indultar a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Yahweh le ha levantado de entre los muertos. De esto somos testigos. Es lo que dice Pablo, ¿no? De cómo el pueblo rechazó al Mashiach por sus ordenanzas, por sus mandamientos que eran en contra de todas las tradiciones que el pueblo y los maestros de la ley estaban acostumbrados, e indultaron a un asesino. Si recordamos en la historia, pidieron que se libere a Barrabás y que se crucifique a Yeshua. Pero, como está aquí escrito, dice: ustedes mataron al autor de la vida, pero Yahweh le ha levantado de entre los muertos, convirtiéndole en el primogénito de la resurrección y por ende quitando el poder de la muerte a quien tenía ese poder, a Hasatán, ya que por medio de la Torah él se valía para ser el acusador
de cada uno de nosotros, acusándonos de todos los pecados que hemos cometido, que hemos hecho, todas las contravenciones en contra de la Torah. Pero el momento en que Yeshua HaMashiach resucita, la muerte pierde su poder en ese aspecto. O sea, la paga del pecado es la muerte, pero el pecador arrepentido, el pecador que se vuelve a Yahweh, tiene la opción de la vida eterna. Y de eso somos testigos. Continuando al libro de Filipenses capítulo 2, versos del 7 al 11. Dice: por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Por lo cual Yahweh lo elevó al lugar santísimo, al lugar altísimo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado, Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Yeshua HaMashiach es amo para gloria del Padre Yahweh. Vemos, ¿no?, que como Yeshua tomó la forma humana, esta naturaleza pecaminosa, hay muchas organizaciones religiosas que han tenido las agallas, han tenido el descaro de decir que Yeshua es un ser creado y que no hay que obedecerle y que él no es Dios y que etcétera, etcétera. O asimismo hay otros que dicen que Jesús, solo que el mismo Jesús es Yahweh, lo cual están completamente equivocados. Y como aquí mismo dice que Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, y para que en honor al nombre dado a Yeshua HaMashiach, toda rodilla se doble. Entonces, para los que dicen que Yeshua no merece adoración, que Yeshua esto, Yeshua lo otro, tratando de desacreditar su nombre, vemos que en la escritura mismo nos dice que él fue, pues, que su nombre es sobre todo nombre, ante el cual tiene que arrodillarse toda rodilla. Y no solamente aquí en la tierra, en el cielo y bajo la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, él es el principio de la creación. Por él y para él fueron hechas todas las cosas, y delante de él tiene que doblarse toda rodilla. ¿Por qué? Porque él fue obediente hasta la muerte y fue perfeccionado en sufrimiento. Entonces, ¿qué más razones necesitamos? Yahweh lo ordenó que ante el nombre de su Hijo tiene que doblarse toda rodilla. ¿Y qué debemos hacer? Si somos hijos de Yahweh, debemos simplemente obedecer y doblar nuestras rodillas ante el nombre de Yeshua HaMashiach, que es hijo de Yahweh. Ahora avancemos hasta el libro de Génesis capítulo 3, versos del 17 al 19. Dice: Adán, él dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol referente al cual te di una orden, de él no comerás, maldita es la tierra en tus labores, en dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantas del campo. Comerás pan con el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella y tú eres polvo y regresarás al polvo. Vemos la sentencia que le da Yahweh a Adán por su desobediencia, ¿verdad? Por haber escuchado la voz de ¿quién? Por haber escuchado la voz de su esposa y por no haber escuchado la voz de Yahweh, porque Yahweh le ordenó y él no cumplió. Prefirió escuchar a su esposa y caer en la desobediencia de haber comido del árbol que se le ordenó no comiese. Y la maldición, ya que por culpa de Adán la tierra es maldita y ella no producirá sin trabajo. Ella no, y lo que producirá es cardos y espinas y cardos, y que el ser humano debía comer plantas del campo y el pan con el sudor de su frente hasta que regrese a la tierra, ya que del polvo fue tomado y al polvo tendrá que regresar. Es una sentencia que nos persigue hasta ahora a cada uno de los seres humanos, que debemos trabajar, y para comer el que no trabaja tampoco coma, dice la escritura, ¿verdad? Entonces aquí está el porqué. Continuando, vamos en el libro de Génesis, vamos al capítulo 35, Génesis capítulo 35, versos del 16 al 18.
Y dice, y Jacob, removido de Betel, y plantó su tienda más allá de la torre de Gader, y sucedió que él hizo la noche en Yarbrat para entrar a Efrat Rachel. Comenzó con dolores de parto y tuvo gran dificultad. Mientras estaba pasando por esta gran dificultad con el parto, la partera le dijo, no te preocupes, este también es un hijo para ti. Pero ella murió dando a luz mientras estaba muriendo. Ella nombró a su hijo Ben-Oni, que significa hijo de aflicción. Pero su padre llamó a su hijo Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo del sur. Vemos aquí como Raquel, o sea, cuando Jacob estuvo avanzando por Betel, eh, todo lo que sucedió que Raquel, su esposa, empezó con los dolores de parto, pero era un parto bastante difícil y terminó muriendo. Y es en la forma en la que uno está desesperado, ¿no? Como cuando uno es padre, la esposa entra en labores de parto y si no uno no está completamente centrado, entra en desesperación y bueno, por todo lo que nos viene. Y así como leíamos hace rato de que Yahweh hace que nazca un pueblo en una sola noche. Pero vemos aquí como Raquel murió por la dificultad que tuvo con el parto. Y como el padre Jacob Israel, eh, del nombre que le puso su esposa al niño antes de morir, él le cambió el nombre de hijo de aflicción, él lo llamó hijo de la mano derecha, hijo del sur. Entonces era su hijo amado, su hijo Benjamín. Y si recordamos en el relato cuando José estuvo en Egipto, que mandó a llamar a Benjamín y quedó secuestrado técnicamente, cómo sufrió eh, Jacob al oír la noticia y cómo salió corriendo a Egipto para encontrar a su hijo Benjamín, el querido, y toparse con su hijo José, al cual él había creído muerto. Bueno, son unas emociones bastante encontradas y que le sucedieron al patriarca Israel, a Jacob. Continuando con la lectura, el libro de Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Si aquí está la conclusión final. Ahora que has oído todo, teme a Elohim y guarda sus misbot. Esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá a juicio todo lo que hagamos, incluyendo todo secreto, sea bueno o malo. Aquí está la conclusión final. Ahora que has oído todo, teme a Elohim y guarda sus misbot. Esto es el todo del hombre. Como leíamos en un principio, al principio de esta serie de estudios, que nada queda oculto a los ojos de Yahweh, nada permanece oculto bajo el sol, y que Él lleva todas las cosas que hacemos a juicio, sean buenas o sean malas, todo lo que hayamos hecho en público o en secreto, Él las lleva a juicio. Entonces debemos tener cuidado de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que pensamos ante Él, y de todos los deseos que tenemos guardados en nuestro corazón, para que sean cumplidos conforme a la voluntad de nuestro Padre Elohim Yahweh. Ahora leamos en el libro de Génesis capítulo 5 versos 28 al 29. Dice: Lemec vivió 188 años y engendró un hijo, a quien llamó Noah, que significa lleno de descanso, porque él dijo: este nos causará cesar de nuestros trabajos, del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. Vemos el nacimiento de Noé, y comienza su historia y el significado de su nombre, y que en él se cumple lo que su padre Lemech en cierta forma profetizó, y era el deseo de su corazón de que el ser humano pueda descansar de su trabajo y de la maldición que la tierra había recibido a causa de las malas decisiones de Adán, de Caín y de todos los seres humanos que vinieron después, hasta el momento del diluvio. Entonces,
para nosotros también es una premisa de lo que fue Noé y, y un ejemplo a seguir, ¿sí? Que Noé era perfecto en su generación, entonces nosotros también somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre que está en el Shamayim es perfecto. Continuando con la lectura, vamos a avanzar hasta el libro de Salmos capítulo 127, versos 1 y 2. Dice, un canto de ascensión de Shlomo. Dice, si Yahweh no edifica la casa, sus constructores trabajan en vano. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. En vano te levantas temprano y retrasas el sueño. Trabajas arduamente para ganarte el sustento, porque a sus amados Él lo provee aun cuando duerme. Sí. Entonces vemos, aquí en el Salmo 127 nos está hablando acerca de las bendiciones y maldiciones que Yahweh ya nos había hablado en el libro de Deuteronomio 28. ¿Sí? Que no importa lo que hagamos, siempre y cuando le obedezcamos a Él. Como está en la primera parte del Deuteronomio 28, es si prestas atención a estos mandamientos que te estoy mandando ahí y los cumples, dice bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendita tu ganado, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu canasta y tu artesa de amasar. Y asimismo cuando no obedecemos también nos dice a partir del verso 15 en Deuteronomio 28, dice, si no atiendes a la voz de Yahweh tu Elohim y obedeces los mandamientos que te está mandando hoy, dice, maldito en tu entrada, maldito en tu salida, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto, tu canasta y maldita tu artesa de amasar. Y todo depende de la obediencia. Si le obedecemos o no le obedecemos, vienen las bendiciones o las maldiciones. Depende de la decisión que tomemos. Porque también escrito está, dice, aquí está la bendición y aquí la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas. ¿Qué decisión debemos tomar? Ahora avancemos hasta el libro de Ageo. En el libro de Ageo capítulo 1 versos 5 al 7 dice, por lo tanto he aquí lo que Yahweh Tsebaot dice, piensan acerca de sus caminos, cosechan mucho pero traen poco, comen pero no están satisfechos, beben pero nunca tienen suficiente, se visten pero nadie se calienta, y el que trabaja para vivir gana jornales que son puestos en un saco lleno de huecos. Aquí está lo que Yahweh Tsebaot dice, consideren sus caminos. En lo que estábamos hablando hace un momento, de que depende de las decisiones que tomamos, Yahweh nos premia o nos reprende. ¿Sí? Y asimismo, depende de las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas, Él siempre logra hacer lo que Él quiere hacer. O sea, si el plan de Él es que se salve un pueblo como lo fue en Nínive, ¿qué sucedió? Mandó a Jonás a predicar a ese pueblo. Jonás no quiso hacerlo, él tomó la decisión de no hacerlo y le sobrevivieron un montón de calamidades, de reprensiones de parte de Yahweh, hasta que él decidió obedecer. Y cuando obedeció, no sucedió lo que él quería que suceda, sucedió lo que Yahweh quería que suceda, porque Nínive se salvó, no recibió el castigo que Yahweh le había el castigo que Yahweh decía en el mensaje que le dio a Jonás, no sucedió. Más bien la gente se arrepintió, se ordenó 3 días de ayuno y que todos debían ayunar porque desde la cabeza de esa ciudad escuchó el mensaje y se arrepintió. Entonces, por eso también nos dice, consideren sus caminos, consideremos nuestros caminos y que cada decisión que tomemos, sean buenas o sean malas, al final Yahweh cumplirá con su cometido. El mensaje llegará a quien tenga que llegar y se salvarán los que tengan que salvarse. Continuemos con el libro de Hebreos capítulo 6, versos del 7 al 8. Dice, porque la tierra que se satura de agua con las lluvias después hace crecer una cosecha útil a los dueños, recibe una bendición de Yahweh, pero si sigue produciendo espinas y cardos, falla la prueba y está cerca de ser maldecida. Al final termina por ser quemada. Aquí nos está haciendo una alegoría referente al tipo de
de terreno, el tipo de tierra que somos cada uno de nosotros, la cual se entiende mejor con la parábola del sembrador, que vamos a verla en la siguiente parte, ya que hasta aquí hemos llegado. En esta parte es la parte número 4, hemos terminado, y en la siguiente parte, la parte número 5 de este estudio, vamos a analizar acerca de la parábola del sembrador. Tengan todos bendiciones de parte de Yahweh. Recuerden que tenemos el proyecto de que todos los hermanos sus preguntas me las envíen para hacer un video contestando las preguntas que ustedes tienen, las interrogantes, para que así podamos todos aprender y comprender un poquito más la escritura. Tengan todos bendiciones. Shalom.